Queridos hermanos, estamos celebrando este domingo 26º del tiempo durante el año. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero, pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y éste le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día nos presenta esta parábola de estos 2 hijos. Estos 2 hijos que tienen 2 actitudes totalmente contrapuestas. El padre le pide a ambos que vayan a trabajar al campo. Uno dice sí primero y después no va. El otro dice no primero y después va. Con esto Jesús quiere simbolizar la historia del pueblo israelita. El pueblo de Israel es el pueblo llamado por Dios en primera instancia, el pueblo del que iba a nacer el Salvador. Es el pueblo al que Dios se revela, es el pueblo que en primera instancia dijo que sí, pero cuando llega el momento de la conversión, cuando llega el momento de recibir al Mesías, cuando llega el momento de dar frutos, esto es ir a trabajar al campo, el pueblo israelita no lo hizo. El segundo ejemplo es el hijo que dijo que no. Por eso Jesús después en la segunda parte del Evangelio compara a los publicanos y las prostitutas con los israelitas, una comparación muy dura. Jesús quiere sintetizar este pensamiento. Los publicanos y las prostitutas, aquellos que son pecadores, han dicho en una primera instancia que no a Dios, pero ante las obras de Jesús, ante sus milagros, terminan convirtiéndose y dando frutos de verdadera conversión. Es el hijo que primero dice que no y después termina yendo al campo, termina dando fruto. Jesús busca la conversión del pueblo israelita y es al que en primer lugar ha sido dirigida la revelación y es a quien en primer lugar Jesús viene a traer el mensaje de salvación. Después los apóstoles empezarán con el pueblo israelita y terminarán yendo a predicar el Evangelio a los paganos. Esto ocurrió históricamente y es en el contexto en que se da el Evangelio. Pero esta enseñanza también nos toca de alguna manera a nosotros y nos toca de manera muy particular, porque también en nuestra vida puede suceder esto, que nosotros generosamente podemos decir en algún momento que sí a Dios. Pensemos cuántos cristianos hay en el mundo, pero en el momento de dar frutos, en el momento de trabajar en la viña, pocos son los que realmente terminan respondiendo que sí. Y el ser cristiano no es simplemente digo soy cristiano y me pongo un rótulo de cristiano y listo, sino hay que vivir la fe. Estamos llamados a dar fruto y el fruto son las obras. Muchos cristianos simplemente se quedan con el rótulo de cristiano, es decir, soy cristiano, y se quedan muy conformes. Y en realidad Jesús nos invita a dar fruto, a llevar una vida coherente. El amor a Dios se tiene que traducir en obras concretas. Tal vez por la sociedad, tal vez por el ambiente en que nos tocan vivir, que tenemos tantas cosas para hacer, dejamos las cosas referidas a la fe en un segundo plano, en un tercer plano, y le damos más importancia a las cosas del mundo
cosas que pueden ser lícitas, cosas que pueden ser buenas, pero que hay que hacerlas siempre y cuando no descuidemos lo principal. Todo árbol bueno da frutos buenos, todo árbol malo da frutos malos. Nosotros tenemos que dar frutos y los frutos se tienen que traducir en obras concretas. Esas obras concretas que podríamos mencionar como las obras de misericordia, que son 14, son 7 corporales y 7 espirituales, como el cumplimiento de los mandamientos, como el cumplimiento de los preceptos. Podríamos sintetizarla también en el apostolado. ¿Cuántos de nosotros hacemos apostolado? ¿Cuántos de nosotros predicamos ante los demás aquello que vivimos en la fe? ¿Cuántos de nosotros dedicamos tiempo a la parroquia? Dedicamos tiempo para que la parroquia crezca, ya sea en la catequesis, ya sea en las celebraciones litúrgicas. Pensemos cuánto nos cuesta a veces tener disponibilidad para leer una lectura, para ofrecerme a venir a limpiar la iglesia, para ofrecerme a cambiar las flores, a arreglar el altar, para ofrecerme a algo que pueda hacer falta, para ofrecerme a visitar a un enfermo. Todas esas cosas quedan como relegadas a otro plano, que lo hagan otros. Yo tengo otras actividades, yo tengo otras cosas, yo tengo muchas cosas. No puede ser que el texto del Evangelio en el fondo también sea un llamado de conciencia a nosotros, un reconocer que tal vez le hemos dicho que sí a Dios, pero en el momento de trabajar en su viña no lo hacemos, ponderamos otras cosas, tiene más importancia o le dedicamos más tiempo a otras cosas, pero siempre quedan las cosas de Dios olvidadas, o para cuando tenga tiempo, o para cuando sea más grande, o para cuando me jubile, con disculpas de los jubilados, sin ofender a ninguno, por supuesto. Bueno, son comentarios que a veces uno escucha por ahí dando vueltas. Aprovechemos en este día domingo a reflexionar sobre la respuesta de conversión, esa respuesta que implica no solamente amar a Dios sobre todas las cosas, sino obrar en consecuencia. Jesús es muy duro en el Evangelio, pero esa dureza lo único que busca es la conversión. Y por eso Él dice, el pueblo israelita dijo que sí en una primera instancia, pero después no fue capaz de trabajar en la viña. Los publicanos, los pecadores y las prostitutas, si bien en una primera instancia se alejaron de Dios, cuando vieron la obra de Jesús, cuando vieron sus milagros y escucharon sus enseñanzas, dieron fruto verdadero de conversión y un deseo concreto de trabajar en su viña. Y esto es lo que nosotros tenemos que recuperar de este Evangelio. Esto es lo que nos tiene que quedar en nuestro corazón. ¿Qué hago yo en concreto por el Señor? ¿Qué cosas hago para manifestar mi fe? ¿Qué cosas hago para demostrar al mundo que soy verdaderamente cristiano? En varios pasajes Jesús habla de que somos luz del mundo y la lámpara no se pone debajo de la mesa o debajo de la cama, sino que se pone en alto para que alumbre. Así tienen que ser nuestras obras, pero para eso tenemos que hacer obras, tenemos que demostrarlo. Y ese es el apostolado que Dios nos pide. Hoy la Iglesia celebra a San Vicente Paúl, que nació en 1580 y murió en 1660. Fue párroco en Siria, fue fundador de la Congregación de la Misión y de la Congregación de las Hijas de la Caridad. Es uno de los maestros de la espiritualidad francesa del siglo XVII y es un modelo de caridad cristiana, de caridad evangélica, en la atención y el socorro de aquellas personas que vivían o estaban en situación de miseria espiritual o corporal.
San Vicente de Paúl nos enseña a descubrir en el rostro de todos los que sufren el rostro de Jesucristo. De igual manera que leíamos en el Evangelio, este gran santo nos invita a vivir la caridad de una manera perfecta. Y esa caridad que se tiene que demostrar con obras concretas. Él sabía ver en el rostro de los sufrientes, en el rostro de los más despreciados del mundo, de aquellos que estaban más apartados de la sociedad, el mismo rostro de Jesús y saber atender en ellos a Cristo. Recordemos ese pasaje del Evangelio cuando Jesús habla del fin del mundo, de que el juez se sentará para juzgar y separará a unos de otros, a las ovejas de los cabritos, porque tuve hambre y me disteis de comer, porque tuve sed y me disteis de beber, porque estuve enfermo y me visitasteis, y los justos le dirán, ¿cuándo tuviste hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo tuviste desnudo y te vestimos? Y cuántas veces lo hiciste con uno pequeño, conmigo lo hicisteis. Y aquellos que van a la condenación son el mismo ejemplo, pero que no hicieron estas obras de caridad, que no supieron descubrir en los necesitados el rostro de Jesús. Cuántas veces no lo hicisteis con ellos, no lo hicisteis conmigo. Que San Vicente también nos enseñe a vivir una caridad perfecta para con el prójimo, especialmente para aquellos que están más necesitados de Dios. Muy feliz domingo para todos, que nuestra Madre la Virgen nos ampare y nos proteja, sobre todo le devuelva la salud a los enfermos y la gracia de retornar a sus hogares. En este día de la novena también pedimos especialmente por todos los niños, por todos los jóvenes, por la catequesis, para que el Señor siempre los preserve, para que el Señor siempre los ampare. Están invitados de manera muy especial a participar de la novena, aquellos que por supuesto lo pueden hacer. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.